¿Alguna vez, al tomar esa primera taza del día, nos hemos preguntado qué historia hay detrás? Porque no es solo una bebida caliente. Es un relato increíble, lleno de mitos, de imperios, de espionaje y hasta de revoluciones. Acompáñenme en este viaje, la verdadera odisea del café. Desde su descubrimiento casi mágico en África hasta convertirse en el alma de las montañas de Colombia. Para que nos hagamos una idea del poder que tiene el café, empecemos con esta frase de Nicolás Artusi: soy un drogadicto. Suena fuerte, ¿verdad? Pero la verdad es que captura a la perfección esa relación tan intensa, casi un ritual, que muchísimos tienen con esta bebida. Es que no es un simple hábito, es una necesidad, un motor, y como vamos a ver, ha sido un motor para la historia misma. Bueno, nuestro viaje tiene que empezar como toda buena leyenda, muy atrás en el tiempo. Vámonos por allá del año 800, a lo que se conocía como Abisinia, que hoy es Etiopía. Es justo aquí donde una leyenda nos da la primera pista de todo. Imagínense la escena. El protagonista de este mito es Caldi, un pastor que, según cuentan, también era poeta. Un día nota algo rarísimo. Sus cabras, después de comer unas cerezas rojas de un arbusto, están literalmente bailando. Lleno de curiosidad, Caldi las prueba y siente una energía que nunca antes había experimentado. Sin tener la menor idea, acababa de toparse con una de las fuerzas más influyentes del planeta. Ok, la semilla no se quedó quieta en Etiopía. De ahí cruzó el Mar Rojo y llegó a Yemen. Y fue aquí, en el mundo árabe, donde el café no solo se adoptó, sino que se perfeccionó, se cultivó y, muy importante, se protegió como si fuera un tesoro, un secreto de Estado. Y aquí viene algo fascinante: el nombre. Los árabes lo llamaron kahwa, que era una palabra que también usaban para el vino. Pensemos en esto. Para una cultura donde el alcohol estaba prohibido, el café se convirtió en la bebida social perfecta, un estimulante que, en lugar de nublar la mente, la despertaba y encendía la conversación. Era, en efecto, el vino de Arabia. Y fueron precisamente los árabes quienes se tomaron en serio su cultivo, dándonos las dos grandes familias de café que reinan hoy. Por un lado, la arábica, que es la delicada, la aromática, la reina del café gourmet. Y por otro, la robusta, que como su nombre lo dice, es mucho más fuerte, más resistente y tiene el doble de cafeína. Esta diferencia es clave, porque va a definir todo el mercado mundial del café de ahí en adelante. El Imperio Otomano se dio cuenta rapidísimo del tesoro que tenía entre manos, y para proteger su monopolio hicieron algo drástico. Cualquier grano de café que saliera del puerto de Moca tenía que ser hervido o tostado primero. ¿Por qué tanto problema? Simple: para asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, pudiera plantar su oro verde en otro lugar. Pero ya sabemos cómo es esto. Ningún secreto dura para siempre. A pesar de todos los esfuerzos, la semilla del café logró escapar y finalmente llegó a Europa. Y su llegada no solo cambió las costumbres, sino que ayudó a encender las mentes que estaban a punto de crear el mundo moderno. A ver, veamos la rapidez con la que todo sucedió. Fue una explosión. El café empezó a reemplazar a la cerveza y al vino como la bebida para empezar el día. Las cafeterías se convirtieron en el centro de todo. Las llamaban las universidades de Apenique. Imagínense, por el precio de un cafecito se podía escuchar y debatir las ideas que estaban forjando la Ilustración. Y mientras tanto, los holandeses, muy astutos, rompieron el monopolio y se llevaron el cultivo a sus colonias. Pero el viaje no termina en Europa. Ahora es cuando la historia se pone de verdad como de película. Vamos a hablar de cómo una sola y frágil plantita de café logró cruzar el océano Atlántico para sembrar un continente entero. Toda esta hazaña dependió de un solo hombre, el capitán de Clio. Le dieron una misión casi imposible: llevar un pequeño retoño de la planta del rey a las colonias francesas del Caribe. El viaje fue una pesadilla. Enfrentó piratas, tormentas terribles, pero el peor enemigo de todos fue la sed. Cuando el agua potable casi se acaba, Decliu toma una decisión heroica: comparte su propia ración de agua con la planta, para mantenerla viva. Y la pregunta es, ¿valió la pena tanto sacrificio? Miren este dato. Es simplemente increíble. Se calcula que casi el 90% de todo el café del mundo, miles de millones de plantas, son descendientes directos de ese pequeño arbusto que Decliu salvó con su propia agua. Una sola planta cambió por completo la agricultura de América.
Y así, la semilla por fin llega a América Latina y encuentra un hogar muy especial en Colombia. Pero ojo, porque aquí la historia del café toma un rumbo completamente distinto al de otros países. Una historia que no es de grandes plantaciones ni de esclavitud. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué es lo que hace que la historia del café colombiano sea tan particular? La respuesta no está solo en la tierra o en el clima, sino en cómo se construyó la sociedad alrededor de este grano. Aquí está la clave de todo. A diferencia de otros lugares con esas haciendas gigantescas que dependían del trabajo esclavo, en Colombia el café creció en miles y miles de pequeñas fincas familiares. Esto creó un modelo de producción totalmente distinto, más justo y una cultura de cooperación. El café pasó a ser el corazón de la familia, no el motor de un imperio. Y la forma en que el café se esparció por Colombia es, bueno, bastante curiosa. Resulta que los sacerdotes jesuitas de la época, en lugar de Ave Marías, les daban una penitencia muy particular a los pecadores que se confesaban. Tenían que sembrar plantas de café. ¿El resultado? Pues un pueblo de pecadores arrepentidos terminó sembrando la base de la economía del país. Claro, con tantos productores pequeños, se necesitaba una voz que los uniera y los protegiera. Y así, en 1927, nació la Federación Nacional de Cafeteros. Su misión era muy clara: defender los intereses de 500,000 de familias cafeteras, asegurar la calidad del grano y llevarlo al mundo. Un momento decisivo. Y aquí vino la genialidad. ¿Cómo se le pone cara a 500,000 de agricultores? Bueno, la federación se fue a Nueva York y de ahí nació un ícono mundial, Juan Valdez. Él no era una persona real, sino la imagen de cada uno de los cafeteros colombianos. Un hombre trabajador, orgulloso, siempre con su mula, Conchita. Se convirtió en el embajador que le dijo al mundo: el café de Colombia es especial. Muy bien, hemos viajado desde las montañas de Etiopía hasta las de Colombia, desde Caldi hasta Juan Valdez. Y toda esa historia increíble converge en la taza que podemos disfrutar hoy. Así que para terminar, veamos cómo apreciar de verdad el fruto de este larguísimo viaje. Entonces, ¿cómo podemos conectarnos mejor con el café colombiano? Primero, buscando ese sello de calidad, el que garantiza que es 100% colombiano. Segundo, animándose a explorar, porque el café de cada región de Colombia tiene un sabor, una personalidad diferente. Y quizás lo más importante, recordar que detrás de ese sabor suave y aromático de la arábica está la historia de miles de familias. Es el corazón de un país, servido en una taza. Así que, la próxima vez que ese aroma a café recién hecho nos envuelva, quizás valga la pena detenerse un segundo. Porque en esa taza no solo hay cafeína, hay cabras bailarinas, secretos de sultanes, viajes heroicos en alta mar y el trabajo de miles de familias. La pregunta final es: ¿podemos realmente saborear toda esa historia?